creación de un sistema formal en Costa Rica. El informe hace reflexión a la evolución del sistema educativo de nuestro país, donde explica que su surgimiento data de la época de la colonia, con la inclusión de la lengua española y el catolicismo, además de ser algo completamente centralizado a la antigua capital del país, Cartago. Poco a poco se fue expandiendo y tomando fuerza, aumentando el número de centros de formación, y esto conllevó a reformas y formulación de leyes, mejoramiento y formación de profesionales y centros superiores de enseñanza. Inclusión de la mujer en el sistema educativo. Este hecho es de gran importancia en nuestro país y nuestra historia, ya que con sí se dio paso a formación de instituciones propias para la formación femenina, y el texto de lectura a su vez hace memoria a que en cierta época, a partir de 1840, hasta eran superior en número los centros de enseñanza femeninos que los masculinos. Además, por otra parte, este hecho se remonta con nuestra historia, ya que la misma promovió en cierta época la instrucción en escuelas por maestras y docentes femeninas y el surgimiento de mujeres importantes como lo es Carmen Lira en el rol social y pedagógico de la corriente filosófica del país. Orientación de la educación de manera más íntegra. A través de los años se ha orientado a que la educación se dé en pos de formación del sujeto más íntegro, y con ello corrientes y teorías de formación como la de Piaget han tomado fuerza, ya que promueven el desarrollo de la inteligencia desde una perspectiva cognitiva y un enfoque constructivista, donde se promueve el explicar desde mi manera de aprender. De la educación formal en el tiempo de colonia se tienen pocos datos, pero sabemos que tuvo sus inicios en una iglesia católica en Cartago, 1594, se impartía clases de lengua, español y religión, y el modelo utilizado era el de Lancaster. Cabe destacar que durante los inicios de la educación formal se implementó un sistema de multas, esto para garantizar la asistencia de los niños a clases. Hasta en 1814 se funda el primer centro educativo formal, que fue la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. De igual forma se funda escuelas de gramática latina en las provincias de Heredia y Alajuela. En 1823 en una junta gubernativa se postuló que la instrucción pública es la base y principal fundamento de la felicidad humana y prosperidad común. Con ello se da más recurso a las escuelas, una mayor remuneración salarial a los maestros y un incremento de impuestos para el financiamiento de lo anterior mencionado. Y ya para 1827 se contaba con 50 centros educativos. Ya para los años de 1844 se da la incorporación de la mujer a la educación. Para el año de 1864, mediante un censo nacional, se conoce que alrededor de un 10% de la población sabía leer y escribir. Esto fomenta un acelerado crecimiento en la creación de más centros educativos, y después de los años de 1860 se inicia la creación de centros como Colegio San Luis Gonzaga, 1869. Colegio Josefino, 1877-80. Colegio Centroamericano, 1879. Colegio Central, 1882. Colegio Superior de Señoritas, 1888. Colegio de San José, 1879. Liceo de Costa Rica. En 1869, se declara la educación primaria gratuita y obligatoria y costeada por el Estado. Durante la presidencia de Bernardo Soto, 1886-90, el señor Mauro Fernández realizó una significativa reforma de la educación nacional, ya que creó leyes como, Ley Fundamental de Instrucción Pública de 1885, la Ley General de Educación Común, 1886, y el Reglamento de Instrucción Normal. Además de la creación de dicha ley se fortaleció la educación secundaria y se cerró la Universidad de Santo Tomás, ya él consideraba que la universidad no estaba correctamente organizada y que era más importante fortalecer la educación media, antes de enfocarse en la formación superior. 9.
Para el año de 1908 surge el Movimiento Pedagógico de Costa Rica, el cual estaba fundamentado en teorías educativas más humanas y en concepciones científicas del niño y del aprendizaje. En el año 1914 se funda la Escuela Normal de Heredia para formar docentes en 2 años, esto al concluir la educación media. Debido a la crisis económica de los años 20 se realizó una segunda reforma cuyos objetivos eran, ayudar a financiar el sistema escolar mediante la producción agrícola y artesanal en las escuelas granjas, elevar la productividad del pequeño campesino. En 1941 se funda la Universidad de Costa Rica luego de 53 años desde el cierre de la Universidad de Santo Tomás. El desarrollo educativo costarricense evolucionó de gran manera en muy poco tiempo, alrededor del año 1950, con sí ha traído algunas problemáticas tales como, afectación en la calidad y control de la educación, falta de financiamiento, entre otros. 14. En 1963 se aprobó el Plan de Estudios de Enseñanza Media que regiría desde 1964. Donde delimita un ciclo común, de 3 años para todos los estudiantes, que contempla un conjunto de materiales de formación general, que se impartirá en forma intensiva. Transcurrido el ciclo común, el plan de estudios establece el llamado ciclo diferenciado para la sección de bachillerato, con las áreas de letras y ciencias, en las cuales se pone énfasis en las materias que corresponden por su naturaleza y contenido a dichas áreas. La década de los 80 se caracterizó por múltiples proyectos en la vía acción-reflexión-acción y tomando como base al sujeto. Algunos proyectos se llevaron a cabo en Nicoya, Los Santos, San Isidro de El General, Limón y Turrialba. Se editan libros de texto, serie Hacia la Luz. Se difunde la educación abierta y las formas de educación radial y televisiva. La aplicación de pruebas de conocimientos básicos, las pruebas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para reactivar la vida educativa del país. Se reimplantan las pruebas del bachillerato en la enseñanza media en 1988. A finales de la década de los 80 se da creación de los colegios científicos costarricenses en donde se da atención especial a jóvenes interesados con capacidad e inclinación por carreras científicas. Se da la introducción de la informática educativa, tanto en la educación primaria como en la secundaria, constituye otro elemento importante digno de resaltar. Esta se fortalece con la creación de la Fundación Omar Dengo. En la década de los 90 se presentaron 2 planteamientos básicos en materia educativa en aras de mejorar la calidad de la educación y plantear una oferta más pertinente de cara al siglo XX. Sabemos que a través de la evolución de la educación del pueblo costarricense hubo muchos aciertos y otros no tan buenos, pero todo esto contribuyó para tener uno de los sistemas educativos más respetados de América Latina y con alcance de casi el 100% de la población menor de 12 años y un gran 75% de alcance de la población menor de 22 años. Por otra, gracias a esos esfuerzos, personas de bajos recursos tienen acceso a educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria, y acceso a 3 universidades públicas con grandes posibilidades de obtener becas que cubran el 100% de sus estudios.